que este curso trata también la historia del pueblo judío en general, no solamente del sionismo, aunque se puede separar totalmente estos dos elementos, porque el sionismo, como expliqué varias veces, es un movimiento de judíos que está dedicado a dar una respuesta a la situación judía en la época moderna. Entonces vamos a mencionar hoy en esta clase el tercer libro blanco que fue parte de la clase anterior dentro de un contexto más amplio que tiene que ver con la inmigración judía en la época moderna, un fenómeno que está atrás del sionismo. Hay algunos que dicen que una forma muy reducida a definir el sionismo es el deseo de judíos ser dueños de un puerto en el mundo. Claro que es una forma muy reducida porque un puerto sería una pequeña ciudad, ¿no es cierto? Pero bueno, atrás de este puerto hay ciudad y atrás de esa ciudad que necesita alimentos hay el campo, en el campo hay asentamientos, entonces hay más ciudades y con eso ya, claro que es mucho más allá que el puerto. Pero es una forma de resumir el problema que tenían los judíos en la época moderna. Estoy hablando de los años 70 del siglo XIX y hasta 1948, cuando por fin no solamente que hay un Estado judío, sino ya la comunidad internacional está tratando, por lo menos en palabras, no siempre en hechos, de mejorar la mala situación que pueden encontrar mucha gente que tienen que huir de sus países por motivos políticos, refugiados de distintos tipos. Entonces, de este punto de vista, el Estado de Israel es un proyecto apoyado internacionalmente que dio la solución a millones de judíos que tenían que escapar de sus lugares, sea en Europa o en Asia y en África, norte de África. Y en ese sentido podemos hablar también de Grecia, como que dio la solución a millones de personas que vivían en el Imperio Otomano, que cuando desarmó el Imperio Otomano sentían no, muy inseguros, entonces iban a vivir en su estado-nación, igual pasó con los turcos, ya mencioné eso. Y así, en otros casos en Europa, entonces de eso estamos hablando. Y la época, o sea, el fenómeno de la inmigración sigue siendo un problema mundial a escala mayor, más que todo de África a Europa y claro de Sudamérica a Estados Unidos. Y eso no, parece que no va a tener solución muy seguida, pero solamente estoy mencionando eso para que la gente entiende que cuando estamos hablando de historia, que tiene 100 años o un poco más, en algunos aspectos no es historia, sino es lo que está pasando actualmente en el mundo. Entonces, los judíos empiezan a salir en masas de Europa Oriental, del gran imperio ruso, último cuarto del siglo XIX y van a lo que se llama el Nuevo Mundo. 2/3 de ellos, estoy hablando los historiadores hablan de más o menos casi 3 millones de judíos que salen en esta época de la Rusia. Estoy hablando desde 1875 hasta 1924, esos 50 años, más o menos 3 millones de judíos que llegan a Estados Unidos y otro millón más o menos llega a otros países de inmigración como Argentina, Brasil, México, Sudáfrica, Australia y más. Una parte muy reducida hasta 1919, hasta 1920, llega a Eretz Israel, a Palestina, unos 2% de esta gran ola
de inmigración se atreve a volver a su tierra por las condiciones, infraestructura y régimen que había acá los otomanos, ya expliqué eso. Pero en el momento que empieza el mandato británico, más y más judíos van a su hogar nacional en construcción para construirlo. Hay un lindo dicho en hebreo que suena genial en hebreo, pero en otro idioma menos, pero lo voy a decir. Anu banu arza livnot uleibanot ba. Es decir, nosotros hemos llegado a nuestra tierra para construir y ser construidos. O sea, la idea es que cuando uno construye para otros, él construye también a él mismo. ¿Okay? Es un concepto muy lindo. Yo estoy construyendo una casa para mi familia y con eso estoy creciendo personalmente, ¿no? Espiritualmente más que todo, moralmente. También es una pauta sionista muy, muy importante. Entonces, el porcentaje de inmigrantes judíos que llegan a su tierra milenaria tiene que ver, por un lado, con el éxito relativo, pero éxito aún, del hogar nacional de construirse por estos mismos olim, en nuevos inmigrantes, pero por el otro lado, porque las alternativas se achican. En 1905 los británicos cambian las reglas, las leyes de inmigración, y con eso ya es muy difícil para un judío, no importa, a inmigrante a naturalizarse en Bretaña. Y Herzl, que falleció en 1904, él ya ve este fenómeno de lo que va a pasar con la libre inmigración. Él dice, la libre inmigración va a parar. En un momento los locales se pudren de las masas que vienen, entonces van a hacer todo lo posible para cerrar las puertas. Y por eso, dice, es otro motivo por lo cual necesitamos nosotros los judíos que estamos viviendo en términos, en condiciones negativas, la mayoría, no él personalmente, porque él vivía económicamente bien, no era rico, pero tenía suficiente para sobrevivir. Él y su familia y la mayoría de los judíos en el imperio austrohúngaro, pero la gran mayoría de los judíos, estoy hablando de 80% de los judíos en Europa de Rusia, ¿no? Europa oriental, y también los judíos del norte de África tenían condiciones económicas muy reducidas y su estatus político, ya expliqué eso en una de las clases, era bastante inferior por definición, sea en el imperio ruso por un antisemitismo oficial y en el norte de África no por antisemitismo, nada por el estilo, sino por la postura que tenía la mayoría sunita árabe en relación a cualquier otra minoría, entre otras, como los judíos, ¿no? Eso fue no solamente esta postura no fue dedicada solamente a los judíos, en este caso sería racismo, antisemitismo, sino a cualquier otra minoría. Bien, entonces, en 1905 los británicos cambian las reglas del juego y lo mismo lo hacen los americanos, norteamericanos, en Estados Unidos, en leyes, famosas leyes de Johnson en 1921 y después en 1924, el sistema conocido como las leyes del cuota. Los americanos hacen censo, según la Constitución deben hacerlo, por razones de las elecciones, etc. Entonces toman el censo de 1900 y deciden que cada país que figura, o sea, país de origen del inmigrante, cada país tiene el derecho de tener 3% en el año fiscal que viene, o sea, 1922, de personas que pueden inmigrarse a Estados Unidos. Y en 1924 cambian los números, en lugar de 1900 a 1890, y en lugar de 3% a 2%. Eso significa que, por ejemplo, si según el censo de 1890 en Estados Unidos llegaban a Estados Unidos 100,000
personas que venían de Polonia. Bueno, Polonia no existía en aquel entonces, pero solamente para explicar eso, para dar un ejemplo, porque en 1922 ya existe Polonia. Entonces, el cónsul americano en Varsovia sabe que él puede otorgar la entrada de solamente de 2% de estos 100,000. ¿Y qué son 2% de 100,000? 2,000. O sea, es decir, que solamente 2,000 judíos podían llegar a partir de, no, 1922, perdón, 1926. A partir de 1926, solamente 2,000 judíos. El número real fue alrededor de 5,000. Una cosa realmente ridícula en relación a la cantidad. Para entender eso, en la década de los años 20, inmigran a Argentina 100,000 judíos y a Palestina, a Israel, 100,000 judíos. De Polonia, la mayoría, 80% son de Polonia, porque allá hay una población de 3 millones de judíos que están yendo del mal al pésimo cada día económicamente y también políticamente, aunque según la Liga de las Naciones, el nuevo Estado polaco tenía que hacer una constitución donde figura los derechos de las etnias, o sea, los judíos como una minoría étnica en Polonia, con derechos de voto y de representación en el Parlamento. Pero la Liga de las Naciones, que si bien tenía lindas ideas, nunca tuvo el poder no tenía una policía para esforzar, en este caso a Polonia, a tratar bien a sus minorías. Y por eso los judíos querían salir de ahí. Y en 1930, en el 6 de septiembre de 1930, se hace el golpe militar en Argentina. El nuevo gobierno militar cierra las puertas a la libre inmigración. También a Argentina, y Argentina da la pauta también a Uruguay y a Chile y a todo el continente, igual como los Estados Unidos está poniendo la pauta a Canadá. Entonces, de repente tenemos todo este continente que fue conocido desde la época de Colón como el Nuevo Mundo, ¿okay? Nuevo Mundo, claro, desde el punto de vista de los europeos. Entonces, este Nuevo Mundo prácticamente fue cerrado, fechado para la inmigración judía. Claro que judíos seguían emigrando. Por un lado, los Einsteins, o sea, gente que tenían mucho peso en la cultura, en la ciencia, los americanos le otorgaban la visa, pero la mayoría de los judíos no son ni Einstein ni Rothschild. Entonces, otra forma fue contrabandear la frontera, ¿no? Los judíos iban a Cuba y de ahí pagaban mucha plata para cruzar este pedazo del Atlántico hasta Miami. Bueno, pero eso no significa, eso no sirve como solución a grandes escalas. Había solamente un pedazo de un territorio en el mundo a donde parte de la población estaba más de contenta de recibir con las manos así bien abiertas estos judíos que querían de huirse de Europa, sea de Polonia, sea de Alemania. Y estoy hablando, por supuesto, de Palestina. Y esta parte de la población era los 450,000 judíos que estaban viviendo en Eretz Israel en aquel entonces. La gran mayoría de ellos, por definición, eran ellos mismos nuevos inmigrantes que ya en total contradicción otros ejemplos de otros pueblos estaban dispuestos a aceptar más inmigración sabiendo que eso va a resultar en problemas económicos, en tensiones sociales, porque así son. También los judíos son seres humanos y el ser humano está compuesto de 60% de agua, entonces así es, no somos perfectos, ni ángeles ni nada por el estilo. Entonces, sin embargo, los judíos estaban en Eretz Israel, estaban dispuestos a aceptar estos nuevos inmigrantes, sus hermanas y hermanos, pero no tenían la llave al puerto, y con eso estoy llegando a esta definición reducida del sionismo. ¿Quién tuvo el poder de controlar la inmigración a Eretz Israel? Los británicos. Y ellos, los británicos, oliendo, ¿no? Que en poco tiempo, ya que Hitler subió al poder,
en poco tiempo es más probable que va a haber otra guerra mundial. Entonces ellos hacían su cálculo de cómo armar las cosas bajo su dominio, es decir, en el Medio Oriente, en Irak, en Jordania, en Egipto, claro, en Eretz Israel. Y otra vez, sabiendo que los judíos están en su bolsillo, ellos entendían que la mejor forma para mejorar sus posiciones en caso de una futura guerra mundial, entonces tienen que acercarse a los árabes. Y con eso estamos llegando por fin al tercer libro blanco, que lo hemos mencionado 2 veces por lo menos en la clase anterior y la clase anterior a la clase anterior, pero llegó el momento de escribirlo de una forma más ordenada. Entonces, en el 17 de mayo de 1939, es decir, menos de 4 meses antes que empieza la Segunda Guerra Mundial, que fue el contexto donde empezó el genocidio de los nazis y sus ayudantes contra el pueblo judío, conocido erróneamente como el Holocausto, porque el Holocausto es un término religioso que justifica el sacrificio de los judíos, y los judíos por eso lo llaman Shoah, que el significado de la palabra es desastre, y desastre fue. Entonces, en el 17 de mayo de 1939, 4 meses antes que empieza la Segunda Guerra Mundial, los británicos sacan el libro blanco, el tercer libro blanco, donde dice claramente que judíos ya no pueden comprar terreno en Eretz Israel salvo de un judío al otro. O sea, no pueden conseguir nuevo terreno. Con eso ya los británicos están diciendo el tamaño del hogar nacional judío ya es fijo, y los judíos en aquel entonces tenían bajo su poder solamente 7% del territorio del mandato británico. O sea, judíos eran dueños después de haber comprado sin echar ni un solo árabe de su tierra. O sea, los árabes campesinos tenían que salir, pero igual lo han hecho bajo el dominio de dueño árabe. Pero no fue como el caso del campaña del desierto en Argentina, o como los ingleses hicieron en Irlanda. En su época, no. O sea, fue compra de terreno, y de ahí los judíos hicieron sus asentamientos, y los judíos ocupaban solamente 7%. No menos, o tal vez más importante todavía, los británicos deciden que en los próximos 5 años, es decir, el año fiscal 40, 41, 42, 43 y 44, cada año ellos van a permitir la entrada a 15,000 judíos no más, en total 75,000 judíos, y cuando van a pasar estos 5 años, otra vez vamos a sentar juntos los británicos, los árabes y los judíos, y vamos a tomar la decisión qué política seguir en adelante. Y eso significa, por supuesto, el fin de la inmigración judía también a su propia tierra. Entonces, para aquellos que quieren entender la importancia de la cuestión de la libre inmigración en todo este tema, tanto del desarrollo del sionismo como el sionismo como respuesta al problema judío, y como el tema del conflicto, entonces no se puede exagerar la importancia. Justamente cuando vamos a hablar en la próxima clase sobre el plan de partición de 1947, vamos a escribir de una forma detallada, claro, dentro del límite de 20 minutos, vamos a tener que tomar en cuenta esta cuestión de la libre inmigración de los judíos, que para los sionistas fue lo que se dice en latín sine qua non, o algo así. O sea, algo que sin esto no podemos ni pensar ni hablar. Eso es sumamente fundamental en nuestros intereses, y de punto de vista árabe, todo lo contrario. O sea, los judíos que ya están en la tierra, bueno, podemos bancarlos, pero seguir permitiendo la libre inmigración de judíos a su tierra, eso merece una guerra hasta el final. Y eso justamente lo que fue la guerra de 48,
una guerra de vida y muerte para los ambos lados. Hasta la próxima.